Muy buenos días a quienes ya se conectaron. Sean bienvenidos a una nueva sesión más del curso de registros y controles. La agenda de este día, algunas recomendaciones para cumplir con las actividades. Recuerde que la actividad 1 o que se les planteó como actividad 1, la primera actividad que se les presentó es el diario de clase. Para el diario de clase necesitamos cumplir con algunos reactivos. Ahí en la plataforma de Moodle dejé una gran imagen para que todos pudieran verla acerca de qué es lo que usted debe tener en su diario de clase para que sea tomado en cuenta o poder decir, sí, esta lista de cotejo debe terminar de llenar los criterios y decir, sí tiene, sí tiene, sí tiene, sí tiene, entonces sí cumplió con la entrega del sábado anterior, por ejemplo. Sin embargo, hay algunas personas que no están incluyendo todos esos componentes. Algunos solo me están haciendo el resumen de la clase. O sea, está bien, me dicen, mira, aprendí, ni siquiera dicen aprendí, pero por lo menos se entiende que sí aprendieron esto. Dice punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y hace un resumen de los puntos o del tema que tratamos el sábado. Cuando el diario de clase es más profundo que solo un resumen. Les decía yo, es una actividad de metacognición, es decir, una actividad que me voy a analizar para poder determinar mi aprendizaje. Entonces, por eso las preguntas de qué me costó hoy, qué fue lo más fácil, cómo lo haría, si lo haría diferente, qué necesito hacer con las dudas que tengo, cómo resolverlas, etc. Es para eso, ¿verdad? Para hacer una reflexión personal. El hecho de que yo lo lea, pues simplemente es para verificar que sí hayan cumplido con estas recomendaciones o con estas. La actividad 2 que se les presentó fueron las preguntas de autoevaluación. Las preguntas de autoevaluación se los presenté y les dije al inicio del curso que eran algunas preguntas que íbamos a tener en clase y que tendrían que tener el 100% de las respuestas correctas para poder tomar como válidas esas respuestas. Algunos el sábado anterior dejaron inconcluso, respondieron 4 buenas y ahí lo dejaron. También se les explicó el sistema de evaluación de esa actividad era que todas las preguntas tenían que estar correctas para que se les considerara la actividad de ese sábado. Gracias, Priscila. Paso entonces a los comentarios del curso anterior o de la clase anterior. Fue muy provechoso, siento yo, la clase anterior. La intención era más que explicarles artículo por artículo, como les dije, no hay suficiente tiempo como para hacer eso. Entonces la intención era solo generar una expectativa para que ustedes dijeran, bueno, a mí me gustaría leer esa ley, me dio curiosidad. Eso prácticamente era la intención de la clase anterior y al parecer se logró en algunos estudiantes porque algunos decían, me quedaron dudas, pero fui a leer la ley para aclararla. Otros, hablando de la actividad, decían, yo no entendía mucho el artículo, pero tuve que leer otros artículos que estuvieran antes o después para poder comprender a qué se refería ese artículo. Esa es la forma correcta de hacer la actividad. Obviamente habían artículos que parecían muy vagos al leer solo el artículo, pero en el momento que usted leía el contexto, usted podía entender los demás artículos. Entonces, tengo aquí 6 puntos para más o menos mencionar. Por ejemplo, habla alguien acerca del derecho a la educación. Decían que están en la obligación de inscribir a los estudiantes para que este derecho fuera garantizado. Ahora mi pregunta es, y cuando estaba leyendo, o sea, yo estoy de acuerdo, eso debe ser así. No se debe discriminar a nadie, decían también, sino debe aceptarse. Y esa es otra condición, porque hoy en día vemos que en algunos establecimientos les dicen, solo si usted viene en limpio. Si usted es estudiante que perdió el grado anterior o el año anterior, no lo podemos recibir aquí.
Entonces, ahí como que se violentara un poquito el derecho a la educación, pero o sea, hay que analizarlo en su contexto y en manera general. No solo centrarse, sí tiene derecho, porque entonces, ¿qué pasaría cuando, si usted fuera director de establecimiento, primero básico, supongamos, usted solo tiene una sección y en esa sección usted logró inscribir 40 estudiantes y llegan otros 10 y le dicen a usted, mire, yo tengo el derecho a la educación, usted me tiene que recibir porque es mi derecho y yo, la Constitución lo establece y también establece que yo puedo elegir dónde quiero estudiar y yo quiero estudiar aquí. Entonces, aparentemente, hablar de manera general, al verlo en la Constitución, pues ni modo, estamos claros que es derecho, es una obligación del Estado. Pero hay ciertos parámetros o cuestiones que lo rodean que imposibilitan tal vez el hecho de poder decir, sí, inscribamos a todos los que quieran estudiar aquí. Imagínense, si no el Emilio, pues no se daría abasto porque como que toda Alta Verapaz quiere estudiar en el Emilio Rosales Ponce. Segunda cosa, alguien escribía los 60 puntos en la hoja de servicio. La hoja de servicio es una hoja de evaluación al docente que se hace cada año. Y hablábamos en catalogación que hay clase A, clase B, clase C, D, E, F. Y que por cada escalafón van a ir ganando un 25% más, excepto la A, que es el salario base. Lo aclaro porque algunos decían, sí, es que los alumnos, el maestro tiene que velar porque ganes con 60 puntos el alumno. No, en esta ley de catalogación no se refiere al alumno, se refiere al maestro. Que el maestro, para que se le considere ese año de trabajo, en su hoja de servicio o en su evaluación que le hace el director, tiene que sacar 60 puntos como mínimo. Tercera cuestión. Muy profunda la reflexión de un grupo que habló acerca de las sanciones a los servidores en la ley de servicio civil y decía, si todo esto se cumpliera al pie de la letra, tendríamos mejores trabajadores, o algo así, no recuerdo exactamente las palabras. Pero la idea es el incumplimiento de las sanciones. Yo como director estoy en la obligación de sancionar a aquel docente que incumpla en un error. Ya si en el camino este docente, digamos que va a la supervisión y el supervisor me dice que no hay ninguna sanción o que no merece sanción, pues ese ya no será asunto mío. Lo ideal es que yo cumpla con mi parte, o sea, lo ideal sería que todos cumpliéramos, pero en este caso que sabemos cómo es nuestro país, lo ideal es que yo cumpla con mi parte. Y ya si los demás no cumplen, pues yo por lo menos ya me libero de esa responsabilidad. Siguiente punto es el idioma materno. Tienen mucha razón los que hablaron de la promoción de la educación bilingüe. Debería, en un lugar donde solo o mayoritariamente se habla un idioma maya, deberían darse las clases en idioma maya. Lamentablemente no siempre se da. Luego alguien habló también, o un grupo que analizó profundamente, el bono a quienes tienen condiciones difíciles. Lamentablemente no se da en Guatemala. Porque si no, entonces estaríamos diciendo que aquellos maestros, docentes que trabajan en áreas rurales lejos, deberían tener un bono extra por trabajar lejos, que más o menos, digamos, vaya supliendo por lo menos su gasto de transporte. Porque no es igual que usted trabaje en un instituto y usted vive a la par de ese instituto, usted no gasta en pasaje. Que aquel docente no es igual que una persona que trabaja, por ejemplo, a 1 hora de su casa. Y eso en el mejor de los casos. O aquella persona que se va de una vez a la aldea y se va de lunes a viernes. Entonces tiene que gastar en traslado, tiene que gastar en alimentación. Y en algunos casos la comunidad le da un lugar o un espacio donde quedarse. Si no, también tiene que pagar. Entonces, eso lo contempla la ley. Sin embargo, no se da. Y por último, el beneficio post-mortem. Es un derecho que tiene o adquiere el trabajador del Estado al momento de ingresar a las filas del Estado. Lamentablemente esto se ha ido cambiando un poquito y han hecho que un proceso de registro. O sea, ¿para qué de registro? Si de todos modos ya está en el momento que uno entra a trabajar, pues
ya tienen todos los datos, pero bueno, eso sería otro asunto. La idea es que sí hay un derecho de postmortem para los... Hoy vamos a hablar acerca de los acuerdos ministeriales, o algunos, ni siquiera todos, que tiene el Ministerio de Educación. Justamente la pregunta que iba en la pregunta que ya respondieron, la primera pregunta de la clase, iba en función de, según la jerarquía de las leyes, cuál es la ley o cuál es la categoría que continúa después de los acuerdos gubernativos. Pues la respuesta es los acuerdos ministeriales. Para quienes quieran tener una noción más general de los acuerdos ministeriales, yo los invito a que en la página del Ministerio de Educación hay un apartado específico para las leyes. Entonces ahí pueden ustedes entrar y ver, voy a compartir entrar y ver todas los acuerdos, resoluciones, etcétera, que tiene el Ministerio de Educación. Entonces ahí podemos entrar a verificar si queremos ampliar. De hecho, acuerdos ministeriales hay un montón. Los acuerdos ministeriales, por ejemplo, vienen desde el hecho de que o se aprueba algún día a celebrar, el día de la ceiba, el día de la marimba, el día de la monja blanca, ya está establecido en un acuerdo ministerial. Y así podríamos hablar de un montón de acuerdos más, pero voy a tratar de explicar un poquito los acuerdos que son como que más relevantes o de más uso, ¿verdad? Porque de nada nos serviría venir y decir, leamos y analicemos el día de autorización de la bandera o los lunes de acto cívico. O sea, tal vez no es que no sea servible o que sea algo inservible, pero sí hay cosas mucho más importantes de uso más regular. Entonces, desde mi análisis, según los acuerdos que más o menos leí, los acuerdos se crean por tres principales razones, desde mi punto de vista. Esto no lo dice ningún otro autor, puedo estar yo muy equivocado. Primero puede ser para normar. Recordemos que cuando hablamos del control en la primera sesión, dijimos que una función del control es normar. Decir, mire, esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Entonces, esa parte de controlar eso, las normas que se pueden aplicar en algún trabajo. Entonces, algunos acuerdos ministeriales del Ministerio de Educación también se dedican a normar. Otros se dedican a destinar. ¿Destinar qué? Destinar presupuesto, destinar recursos humanos, nombramiento a una persona específica para un puesto. Por ejemplo, el presupuesto de la dirección departamental se destina a través de un acuerdo ministerial. La contratación del personal, principalmente, en mi caso, que soy 021, también se da a través de un acuerdo ministerial. Cada año que nos contratan debe existir un acuerdo ministerial para que podamos ser contratados. Entonces, en el acuerdo ministerial aparece el listado de las personas que van a ser contratadas y posteriormente ya se genera el contrato. Entonces, destina recursos también de cualquier tipo. Y por último, como yo lo veo, puede ser también para aperturar o crear. Por ejemplo, hay acuerdos ministeriales que crearon la Dirección General de Educación Bilingüe. Hay acuerdo ministerial para la educación especial. Apertura una sección, digamos, específica de educación. O también puede ser para crear algo nuevo. Crear un establecimiento antes era a través de un acuerdo ministerial. Hoy en día ya solo se necesita una resolución departamental, pero eso, la diferencia la vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces, en el Mineduc, por ejemplo, y estos son otros ejemplos, tenemos en el acuerdo ministerial 3764-2008. Los maestros acostumbramos mal a decir el 3464-2008, lo partimos, lo dividimos en dos, pero bueno, como sea, el acuerdo 3764
764-2008 autoriza el currículo nacional del ciclo básico, el currículo actual, el que ya solo tiene 10 áreas y no subáreas y ninguna subárea. Entonces ahí podemos verificar, bueno, entonces sí hay una norma que diga que sí, obligatoriamente el estudiante tiene que recibir 10 cursos, como nosotros lo llamamos, en el ciclo básico. Luego encontramos también, del otro lado, el 379-2009, acuerdo ministerial que regula las carreras de bachillerato con orientación técnica. Ahí aparecen el currículo también de los bachilleratos, tanto en ciencias y letras, con orientación en diseño gráfico, con orientación en computación, con orientación en... Y ahí hay diferentes orientaciones de los bachilleratos. Que dicho sea de paso, si alguien quiere abrir un colegio e impartir carreras, estos cursos que ya están avalados por el Ministerio de Educación son mucho más fáciles que a usted se los autoricen que cursos que no están avalados, como decirles perito en gerencia administrativa, que sí hay algunos establecimientos que los tienen, pero tienen que crear un currículum, mientras que los bachilleratos con orientación ya están creados. Y actualmente hace como 2 años que se crearon también los peritos técnicos. Luego tenemos el acuerdo 3613 del 2001 que se enfoca a la educación especial para personas con capacidades especiales. Si ustedes se recuerdan, pues hace algunos años, si alguna persona tenía alguna deficiencia o un déficit de atención o un problema visual, raramente lo recibían en una escuela o instituto. Lo más fácil era decirle, mire, vaya a EDECRI, vaya a Fundabien. Sin embargo, a partir de la creación de estas leyes, pues ahora hay una educación inclusiva. A partir de ahí, les decía, ya se hace una educación más inclusiva, a partir de estos acuerdos. Y también tenemos el 3206-2009, que establece la demanda educativa, es decir, cuántos estudiantes es lo ideal que debería haber en un aula. Bueno, ahí habla más acerca de que para que se asigne un maestro a un instituto o a una escuela, debe tener X cantidad de estudiantes. Por ejemplo, el ciclo básico debe tener 40 estudiantes por sección. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo soy director de X instituto y quiero más maestros para mi establecimiento o profesores, tengo que tener esa cantidad de estudiantes, de lo contrario no me la van a asignar. Aunque también esa ley tiene una aclaración y dice, si en áreas rurales no se llega a esa cantidad, bueno, no dice áreas rurales, pero entendámoslo como áreas rurales, no se llega a esa cantidad, entonces de todos modos se puede abrir por una sección por cuestiones de cobertura educativa y el derecho a la educación. Bueno, ¿hay alguien? Diga. Buen día. Buenos días. Una pregunta. ¿Qué pasa con aquellos, más que todo se da para contratos, ¿va? Pero que, digamos, en área rural están cubriendo un grado y ese grado, según tenía entendido yo, que lo mínimo que ellos pueden atender son de 25 alumnos. Si, digamos, no llegaran a esos 25, tuvieran unos 20, ¿qué pasaría en ese caso si ya no hay como que otras secciones o algo así que dar? Con el contrato. Ajá. Bueno, va a depender del contexto en el que viva. Primero, ¿será que hay más maestros ahí? Por ejemplo, es una escuela grande que tiene 5 docentes. Bueno, ni tan grande, 5 docentes. Porque ahí hay un docente que atiende 2 grados y otro docente que, además de atender grados, funge como director y dentro, presupuestados. Y dentro de ese equipo docente está el contrato, que solo llega a 25 estudiantes, o menos de 25 estudiantes. Lo que procedería sería reubicar al docente por contrato. Decirle, bueno, usted no es necesario aquí, usted se va allá. Entonces, alguien que está presupuestado va a tener que atender otras 2 secciones, además de los 2 que ya mencioné antes. Ese en el primer contexto. En el segundo contexto, no hay más docentes. O sea, usted tiene de preprimaria hasta sexto primaria y usted solo tiene 20 estudiantes en total.
Ahí es donde entra la salvedad que les mencionaba, que en el dado caso no llega al número, pero por cobertura, por el acceso a la educación es necesario, entonces sí se autoriza. En el caso de Priscila nos dice, bueno, no sé si respondí su pregunta. Sí, Lick, muchas gracias. Muy bien. En el caso de Priscila, a la pregunta que yo había hecho nos dice, considero que no hasta llegar al número. En teoría, entonces debería esperar hasta 80, en teoría. Entonces, pero ¿y qué va a hacer con un aula de, digamos, supongamos que llegan más y más y más y más a inscribirse y ya tiene 70? ¿Cómo va a atender 70 personas? Entonces, ahí ya se hace otra salvedad, es decir, bueno, no tenemos el suficiente espacio. Ya es demasiada y ya se acerca la cantidad al mínimo que es de 40. Bueno, dije 70, 2 secciones podrían ser de 35. Ahí sí ya podemos hablar, pero es difícil el poder decir, tengo 45 estudiantes, voy a hacer 2 secciones. Porque el mínimo, es una cantidad mínima, no dice el máximo, dice el mínimo, en la ley está establecido así. Entonces es necesario ir conociendo varios puntos así para poder determinar. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el curso es netamente administrativo. Aquí no vamos a hablar mucho de las funciones del docente, vamos a hablar más de las funciones administrativas. Entonces, si usted llegara a ser director o directora algún día, o si ya lo es ideal, es necesario que usted lea todas estas leyes y usted las analice. Lo que nos decía un grupo que analizó las funciones del director. Es que el director tiene que saber, claro, tiene que saber, pero ¿y si no tiene la preparación académica? De repente no estudió administración educativa como ustedes, pues tiene que ir a ver y leer y entender las leyes, ¿verdad? Entonces es muy necesaria esta situación. Pues, se puede hacer siempre que ya se haya alejado mucho el número de este 40. No, es decir, con 41, ya voy a hacer 2 secciones. Ahí sí está muy difícil que se lo vayan a autorizar. Que lo puedan hacer, sí, pero puede haber repercusiones más adelante. Muy bien, entonces estas leyes, espero yo, más o menos nos queden un poco claras acerca de lo que estamos hablando, acerca de las 4 primeras leyes, que estas leyes, como pudimos ver, tanto básico como diversificado, crean un pensum de estudio para estos 2 ciclos o nivel medio. Luego, la educación especial apertura espacios para las personas con capacidades diferentes. Luego también tenemos la ley de demanda o el reglamento de demanda educativa, que lo que hace es normar la cantidad de estudiantes para poder destinar algunas personas que atiendan a esta cantidad de estudiantes. Voy rápido porque hoy sí quiero cumplir con hablar menos. Luego tenemos en otro orden de acuerdos, tenemos el reglamento interno de trabajo del Ministerio de Educación, que es el acuerdo ministerial 2072-2009. ¿De qué nos habla este acuerdo? Este acuerdo nos habla acerca de... Este reglamento era más aplicable al ámbito administrativo educativo, pero en este reglamento contemplaba algunos artículos aplicables también para el docente. Entre ellos, pues hablaba de que debe tener compostura el docente, debe demostrar valores, debe también, de nuestra manera, es el artículo 2 exactamente el que habla de las funciones generales aplicables a docentes. Ya los demás artículos hablan específicamente del ámbito administrativo. Pero a los docentes, por ejemplo, les indica que deben registrar su hora de ingreso y su firma. Hora de egreso y su firma. Y en el caso de que tenga que salir del establecimiento, debe registrar nuevamente. Por ejemplo, yo entro a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde anoto mi nombre, mi hora de ingreso, mi firma. Pero por alguna razón, cualquiera que sea, no nos vamos a meter esto ahorita,
para explicar caso por caso, sino por X razón tengo que salir y el director me lo autoriza. Firmo. Salí a las 2:30 de la tarde. 14 horas, 30 minutos, firmo. De que salí. Pero es que no iba a salir de una vez. Voy a regresar. Sí, pero usted no va a estar presente en el establecimiento. Si alguna autoridad educativa llega a las 3 de la tarde cuando usted no está, o 2:35, seamos más dramáticos, 2:35, usted se acaba de ir, acaba de agarrar su bus. 2:35, llega autoridad y dice, ¿y dónde está fulano? Su personal, vamos a hacer auditoría de personal. ¿Dónde está? No está. Pero si aquí aparece en el libro que sí está, pues ahí incurre en una falta el director. En cambio, si el docente marcó su hora y le hacen la observación de por qué, que tiene permiso, para qué, no hay problema. Ah, pero va a volver a regresar. No hay problema. Firme otra vez. Ah, no, pongo mi nombre nuevamente. Llegué a las 4 de la tarde, firmo a las 16 horas que ingresé nuevamente. Este registro es mejor cuando es por huella dactilar, porque entonces solo huella cuando entra, huella cuando sale, huella cuando vuelve a entrar y huella cuando vuelve a salir. Pues eso principalmente rescataría yo del reglamento interno de trabajo. Ahora bien, posteriormente se creó el acuerdo 1500 del 2019, que este sí ya es un normativo disciplinario para trabajadores del Ministerio de Educación y ahí ya no hace distinción entre los que son administrativos y entre los que son docentes, es decir, ahí ya encajona a todos por igual. Este acuerdo es muy debatible. Debatible en el sentido de que los docentes como que no mucho lo quieren aceptar, pero tiene sus pros y sus contras, porque en la mayoría de leyes, como pudimos ver antes, tienen derechos y tienen también obligaciones. Lamentablemente el docente se enfoca mucho solo en las obligaciones y dice, ah, no, es que yo no puedo. Por ejemplo, una de las cosas que mucho resalta también en esta normativo es el hecho de que si el docente no se presentó a sus labores, tiene el derecho de presentar una justificación un día después para decir así, por esta causa no vine. Y entonces el director no va a proceder porque tiene su justificación. Mientras que antes, si no recuerdo son 2 días ahora, mientras que antes usted no se presentó al establecimiento, el director viene, suscribe el acta e inicia el proceso administrativo. Es decir, no tiene chance. Usted no se comunicó, usted no le dijo, automáticamente ya va el proceso encaminado para su sanción. Sanción al trabajador que no llegó. En cambio, ese acuerdo 1500 norma, digamos, que el trabajador tiene cierto espacio para poder justificar. Tiene un lapso de días para poder justificar el por qué no llegó. Obviamente tiene que ser una justificación valedera. No como decir, es que fíjese que era el final de la Champions y por eso no vine. Las cosas así tampoco. Tiene que ser una justificación valedera. Pero entonces, ese es un derecho que se gana con ese normativo. Pero muy pocos lo ven así. Ahora bien, se enfocan más en los contras. Bueno, no tanto contras, pero en algo que no mucho les gusta. El 1500 también norma que el docente debe presentarse a su lugar de trabajo con vestimenta formal. Y aclara específicamente una de las cosas, no jeans. Pero si al compañero docente le encanta andar en jeans y con playera o con camisola del Barcelona, del Real Madrid, de lo que sea. Entonces ese acuerdo llegó a normar esa parte. Yo sé que a veces parece gracioso decir, pero es que ni que fuera algo tan difícil. O sea, es algo como que simple decir, bueno, voy a llegar bien vestido y ya está. ¿Acaso que mi ropa va a dar clases? Pues no. Yo tengo claro que no es así. De hecho, les decía a los compañeros, pues a mí me gusta andar en jeans también, pero bueno, sí, hay que ponerse medio formalones por ahí, pues lo hacemos y ya. Nada cuesta también cumplir con la ley. Decía un ex catedrático del Centro Universitario de Pedagogía, una frase en latín, ser lex dura lex, que significa la ley es dura, pero es la ley. Y al final, pues ni modo, todos tenemos que cumplirla. Eso rescataría en estos dos. Y por último,
o casi último creo yo. Sí, lo último. Hablamos de, o vamos a hablar de el normativo de convivencia pacífica y disciplina en los centros educativos. El acuerdo de disciplina es un poquito complejo, por eso está en este triángulo, porque ha tenido modificaciones o reformas. Empezamos con el Acuerdo Ministerial 1-2011. En el 2011 entonces se norman las actitudes de los estudiantes que deberían ser o no sancionadas. Es porque antes no había un reglamento general, o sea, cada instituto, cada escuela, cada colegio hacía su normativo. En cambio aquí pues ya hay lineamientos generales para velar por la convivencia pacífica y la disciplina en los centros educativos. El acuerdo es claro, es aplicable a toda la comunidad educativa. ¿Quiénes conforman la comunidad educativa? Pues no solo los alumnos. Lamentablemente solo se aplica a alumnos. También aplica a los docentes, autoridades educativas, padres de familia, aunque ahí es un poquito difícil. Norma, por ejemplo, que alguien que llega tarde, supóngase usted un alumno, llegó 5 minutos tarde, ahí está normado. Y si llegó tarde, no dice cuánto tiempo, dice tarde, o con retraso de tiempo, ¿verdad? Si llegó tarde, debe permanecer en el área de espera y esperar al toque del timbre del siguiente periodo y entonces sí ingresar. Entonces prácticamente perdió un periodo de clases. Va a ingresar hasta el segundo periodo. Les decía entonces, ahora ya hay un normativo que regula de manera general. Ahora bien, el siguiente acuerdo ministerial que fue en el 2013, de este lado, el 1505 del 2013, viene y hace algunas reformas para modificar ciertas cosas que no se veían claras en el acuerdo anterior. Por ejemplo, en el acuerdo anterior se hablaba de una no expulsión, lo que antes se conocía como expulsión, se va a su casa y a descansar. Eso era una expulsión, no sé cuántos vivieron esa expulsión. Yo no. Entonces, este acuerdo vino entonces a decir, entonces cuando ya hay una falta gravísima o muy grave, entonces sí se va a poder sacar al alumno del espacio de estudios y tenerlo aislado de alguna manera para que pueda hacer tareas que ayuden a mejorar su actitud o sus acciones. Entonces, cosa que no se contemplaba en el 2011. En el 2013 vino a ampliarse estas faltas o esta categoría de faltas. Y luego, ya en el 2017, el Acuerdo Ministerial 2718 del 2017, que son reformas también al Acuerdo Ministerial 1-2011, habla acerca de ya otros problemas mucho más graves todavía. Porque entonces, ¿qué se hacía con aquellas personas que se encontraban en actos ya ilícitos en contra de la ley? Era un poquito contradictorio porque hasta el 2013 no se tenía claro decir llamo a la policía, pero si para eso está la comisión de disciplina. Pues si alguien hacía algo le decía, mire, usted no lo hizo bien, usted tenía que resolverlo adentro. Mire, pero es que es un problema que ya va en contra de la ley penal. Entonces ya no se resuelve dentro, porque eso ya está fuera de la jurisdicción. Entonces vino esta última enmienda y ya contempló que problemas así ya graves en contra de la ley, entonces ya se procedía a llamar a las autoridades a que llegaran al centro educativo a resolver este tipo de problemas. Entonces, son tres acuerdos ministeriales, pero es un solo reglamento. Solo se ha ido reformando algunos artículos y agregando en otros casos algunas situaciones nuevas. Los tres están vigentes, no es que uno haya perdido vigencia.
sino los 3 siguen vigentes. Y es necesario tener en cuenta los 3. Y por último, ahora sí último, el acuerdo ministerial 1171-2010 o el 1171, como acostumbramos decir, el reglamento de evaluación de los aprendizajes, que norma pues todo lo relacionado a evaluación, en lo cual podríamos mencionar que debe existir una comisión de evaluación que vaya verificando que los docentes tengan planificación, que los docentes estén evaluando objetivamente, etc. Además de eso, pues habla acerca de la promoción de los estudiantes, que debe ser con el 60% por lo menos de punteo en cada actividad. Y habla también de aquellos que van a recuperación, que pueden obtener, lo tienen derecho, no lo especifica claramente, habla de un porcentaje, pero van a tener derecho a aquellas personas que dejaron 4 clases. 4 es el máximo. Entonces, si dejó 5, ya automáticamente perdió el año y tiene que volver a repetir. En cambio, si dejó 4, tiene derecho a una recuperación, así lo establece ahí, recuperación única, que debe someterse a finales o a mediados más o menos de noviembre o inicios de enero, dependiendo cómo la comisión lo vaya a calendarizar. En cada curso o área que haya ido a recuperación debe obtener 60 puntos. Ahí no establece si es 60 puntos solo de examen, ni siquiera menciona un trabajo, solo dice evaluación. Y recordemos que evaluación no solo es un examen escrito, porque actividad de evaluación fue el sábado pasado cuando ustedes analizaron un caso. Analizaron artículos. Actividad de evaluación va a ser también el hecho de que ustedes vayan a analizar los casos de hoy. Actividad de evaluación también es el diario de clases. Actividad de evaluación también son las preguntas que vamos resolviendo cada sesión, etc. Entonces tenemos ahí diferentes situaciones en las que podemos aplicar la evaluación. Entonces el reglamento de evaluación dice solo evaluación sobre 100 puntos que debe ganar con 60. Eso nos habla de evaluación, también habla de aquellos casos de gente que se traslada de otro país, por ejemplo, las equivalencias o equiparaciones, etcétera, ¿verdad? Cuestiones educativas netamente, evaluativas. Esos serían para mí los principales acuerdos ministeriales que trabaja el Ministerio de Educación. Vamos a pasar entonces a las preguntas de autoevaluación. Continuamos entonces y ustedes me comentan si tienen algún comentario en estos microcasos que se me ocurrieron así espontáneamente. El primero, en realidad, el primer caso que les expongo ahí es un poquito ambiguo. Es un poco ambiguo porque va a depender del enfoque que le quiera dar. Es decir, yo lo puedo enfocar muy bien en el reglamento de convivencia pacífica, o lo puedo enfocar en el normativo de disciplina, o lo puedo enfocar incluso a otras leyes que no están ahí inscritas. Por ejemplo, o podría empezar con la ley de la Constitución, con el derecho a la educación que habíamos mencionado antes, o puedo buscar el normativo, reglamento creo que es, reglamento sobre el uso de traje típico en los establecimientos educativos. Es decir, no se le puede negar a nadie. Yo no le puedo decir a alguien que toda la vida ha usado traje típico, decirle, mire, ahora use falda o use pantalón. No se puede. Entonces está normado. Entonces por ahí podría resolver. De hecho, en esta pregunta todas las opciones estaban correctas, ¿verdad? O sea, todas ahí, porque al final depende del enfoque que le quiera dar. Y aprovecho para hacer ver esta situación de que aquellos que estudian leyes dicen depende de la interpretatividad de la ley. ¿Se le puede pedir que use los colores del uniforme? ¿Se le puede pedir? Sí, pero no exigir. Mire, lo ideal sería que usted viniera con un color parecido. Pero si buscamos los acuerdos, tanto gubernativos y ministeriales acerca del uso del uniforme, en todos dice que es optativo.
en ninguno dice que es obligatorio. Y recuerde que traje típico va a depender de la región. O sea, yo no le puedo decir a alguien, por ejemplo, el traje típico de Cobán. Si alguien nació, o sea, vamos a una ideología muy cuadrada también. Alguien nació en Cobán y le enseñaron a usar solo el traje típico de Cobán. Es decir, todos los días uso blanco con negro. Ah, no, pero el uniforme del colegio X es azul con beige, digamos. O sea, entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy quitando su identidad porque de eso parte el uso del traje típico, de mantener la identidad de las personas. Entonces, si toda la vida está acostumbrada y fue predispuesta a que utilizara blanco y negro y hasta tiene, por ejemplo, su justificación es que el blanco nos ayuda a mantenernos en paz y todo lo demás, ¿qué puedo hacer? Obligarla no puedo. O sea, le puedo recomendar, puedo sugerirle que use colores diferentes, pero si definitivamente no quiere o su credo, su ideología no se lo permite, no. De hecho, imagínense el acuerdo que les decía que norman los actos cívicos. En ambos casos de los institutos que he estado antes, me encontré con personas que decían, mire, yo no voy a hacer el saludo 1. ¿Cómo tomaría usted ese acto? No hacer el saludo 1 al momento de cantar o entonar el himno nacional. De hecho, me decía, yo ni voy a cantar. Yo respeto, pero no lo voy a cantar. Y en mi ignorancia yo les preguntaba, mire, pero usted no es guatemalteco. Porque si no fuera guatemalteco, en mi ignorancia, dije yo, pues se entendería. Pero entonces se va uno a buscar las leyes y se encuentra con esto, con el respeto a la ideología. Exacto, precisamente era por religión. Entonces ya preguntándole más así despacio, mire, es que mi religión no me lo permite. Y para mí fue así de, ¿qué religión en el mundo? Porque no sabía. Entonces me explicó qué religión era. Pero entonces, ¿qué hacer en ese caso? Ah, bueno, entonces quede separado, quede en silencio, no moleste a los demás que sí van a cantar el himno. Y ahí estamos respetando la ideología de todos. Bueno, entonces, ese es como alguno de los casos. ¿Dudas, preguntas? Si no, aquí finalizo yo mi intervención. El propósito de la actividad, ahora le agregué leer, porque como dije, la idea es motivar a que lean. Leer, analizar e interpretar la legislación educativa aplicando normativas en casos específicos. ¿Qué tienen que hacer? Pues leer el caso, analizar el caso, resolver el caso y a la hora de resolverlo en su documento deberán basarse en qué leyes están utilizando, qué artículos se están basando para decir cómo resolver ese caso. Es importante que cumplan con estas condiciones, porque en la actividad anterior alguien no identificó su grupo, por ejemplo, y ahí en la escala de rango está que identifique su grupo, ¿verdad? Entonces es muy importante que cumplan, que lean las instrucciones y también el instrumento de evaluación. Tenemos ahí la escala de rango que identifica su grupo nuevamente, que copian los artículos y ley de donde se están basando para responder y que resuelvan coherentemente. Yo no les voy a decir así como yo pensé lo tenían que resolver, porque formas hay de resolver. Ahí también van a encontrar qué casos, son 4 casos básicos, pero en cada caso vamos a encontrar quiénes son los que deben resolver. No le pongan mucha atención al HT. HT es las siglas que le quise poner a hoja de trabajo. Entonces veamos solo la última letra que es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, que son 12 grupos y cada grupo le corresponde entonces resolver el caso. Al grupo o equipo A, E, I le toca el 1, o sea, las vocales le toca el 1. Al grupo B, F, J le toca el caso 2. Al grupo C, G, K le corresponde el caso 3 y al grupo D, H, L le corresponde
el caso 4.